Bienvenidos a otro video. El día de hoy veremos el método de la falsa posición. Bien, en el video anterior vimos lo que es el método de bicepción, que es un método que se aproxima a calcular raíces, en donde nosotros tenemos que elegir un intervalo de A hasta B, de tal forma que en el punto A la función sea negativa y en el punto B la función sea positiva. Bien, otro método es el método de la falsa posición. Se va a basar en lo que es una visualización gráfica. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Se trata de unir f de A con f de B mediante una línea recta y la intercepción de esa línea recta con el eje X es la aproximación de la raíz. Aquí tenemos lo que es la figura. Un valor de A, f de A, un valor de B, f de B. La función, la curva azul es la función. Bien, para encontrar la raíz, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a unir f de B con f de A. Al unir, vamos a tener lo que es un punto. Esta es la raíz aproximada. Esta es la real, esta es la aproximada. Se llama de falsa posición porque la posición que me da es falsa, no lo es. Todo se trata de una aproximación. Bien, tenemos aquí la misma figura, pero ya puesto los valores de A y f de A, B y f de B. Bien, vamos a identificar lo que es la fórmula a utilizar. En este caso, vamos a basarnos de lo que es la semejanza de triángulos. Si se dan cuenta, se forman dos triángulos, este y este. Y vamos a hacer lo que es la semejanza. Bien, en este caso, yo voy a hacer lo siguiente. Esta base, ¿cuál es su longitud? El valor de x menos el valor de a. ¿Y cuál es su altura? F de A, aquí lo tenemos, x menos a sobre f de A. Esto es equivalente a ¿qué? A la otra base, que sería x menos b, que sería esta distancia, sobre su altura, que sería el valor de f de b. Entonces, nosotros podemos resolver esta ecuación así como lo teníamos. Entonces, para resolverla, esto que está dividiendo va a pasar multiplicando, quedando de esta forma. Y de aquí yo puedo multiplicar f de b que multiplica a x y f de b que multiplica a a. F de a que multiplica a x y f de a que multiplica a b, quedando de esta manera. Bien, lo que me interesa a mí es encontrar ese valor de x, porque sería el valor de la raíz. Entonces, vamos a despejar esa x. Esta x aquí está. Voy a dejar de un lado lo que son las x. Esta que está restando, que está sumando, pasa restando. Mientras como acá no hay x, está restando, pasa sumando. Quitando de esta forma, paso restando, paso sumando. Y ahora yo puedo factorizar x que multiplica aquí a f de b menos f de a. Y en este caso queda igual. Bien, y ahora esto está multiplicando, pasaría dividiendo. Y es así como obtenemos lo que es esta solución. También podemos multiplicar por menos 1, quedando de esta forma. Si yo multiplico esto por menos 1, este se vuelve positivo, este se vuelve negativo. Y aquí lo mismo, por menos 1 se vuelve positivo y este se vuelve negativo. Esta es la fórmula de la falsa posición. O también, si realizamos la división, obtenemos este resultado. Esta es la fórmula que va a abarcar lo que es el método de bicepción. Bien, vamos a ver de forma gráfica cómo es que se analiza este método o cómo se va a trabajar. Bien, en el método de la falsa posición es el mismo algoritmo que el de la falsa, perdón, que el de la bicepción. ¿De qué va a tratar? Nosotros tenemos que escoger un punto A y un punto B, por ejemplo aquí, de tal forma que f de A por f de B sea menor que 0. ¿Cuál es f de A? Tenemos que ser este punto, f
de A. Este es B. Por lo tanto, aquí es el valor de la función f de B. Ahora, tiene que ser menor que 0. Bien, este número de acá, como está bajo de la gráfica, bajo el eje X, es negativo. Y este es positivo. Negativo por positivo es negativo. Y un número negativo es menor que 0. Por eso se dice que uno tiene que ser negativo y que otro tiene que ser positivo. Bien, ahora, esta fórmula de acá, vemos que cambia con el método de bisección. ¿Qué significa? Lo que significa es que yo voy a trazar una línea recta de aquí, que una a f de b con f de a. Bien, y de aquí vemos que me dio un nuevo punto, ese que es x. Y ahora, de aquí yo puedo encontrar lo que es el valor de la función en ese punto, que aquí sería f de x. Bien, se hace lo mismo. Si es menor que 0, sustituimos b. Si es mayor que 0, sustituimos a. Y es igual a 0, termina cálculo. Entonces, como vemos, f de a, aquí está, es negativo. F de x, aquí está, negativo. Menos por menos, da más. Y como es más, positivo, cae en el caso 2. Es mayor que 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer a xm. Es decir, en lugar de colocar x, esta va a ser mi nueva a. Y esta va a ser mi nueva f de a. Esto ya no lo voy a ocupar. Y esta tampoco. Bien. Y después vuelvo al paso 2. Aplico la fórmula. Que significa que yo uno f de b con f de a. Así. Y si nos damos cuenta, ya me está dando un valor más cercano a este valor de x a la raíz. En este caso, esta es mi nueva x. Y por lo tanto, mi f de x, el valor de la función, es esta de acá. Vemos que es positivo. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a colocar acá arriba f de x. Bien. Vamos a comprobar las tres condiciones. En este caso, f de x, vemos que quedó positivo. F de a es negativo. Positivo por negativo, negativo. Y como es negativo, es menor que 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? B a xm. En lugar de llamar a x, esto ya va a ser b. Y este en lugar de ser f de x, ya va a ser f de b. Y vuelvo a repetir el paso. Aplico la fórmula que en cierto punto solamente se trata de hacer una línea recta. De acá hasta acá. Y si nos damos cuenta, ya pasa por lo que es el valor de la función. Entonces, como ya pasa, su valor es 0. Si yo multiplico, es 0. Y ahí termina el cálculo. De eso se trata el método de la falsa posición. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Hallar la raíz solución de la ecuación f de x es igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 11x menos 6.1 mediante el método de la falsa posición. Bien, como es un método por intervalo, tenemos que identificar a A y a B. Como no me lo dice, entonces de preferencia vamos a hacer la gráfica. Voy a ocupar lo que es GeoGebra. Entonces, ya tengo aquí la gráfica. La función es esta, x cúbica menos 6x cuadrada más 11x menos 6.1. Si nos damos cuenta, tenemos una, dos y tres raíces de solución. Ahora,
Si nosotros lo queremos hacer analíticamente, sí nos va a costar mucho encontrar esas raíces. Entonces vamos a hacerlo por este método numérico. Bien, voy a colocar lo que es la intercepción del eje X con lo que es la función para saber cuáles son los puntos los puntos aproximados. Vemos que es 3.05, 1.9 y 1.05. Bien, voy a redondear mejor a 4 cifras decimales. Bien, 1.05 es la menor. 1.899 es la raíz intermedia y la raíz más grande 3.04. Bien, de aquí, en este caso, ¿qué me pide el problema? Me pide hallar la raíz solución, es decir, tenemos que hallar las tres soluciones. Vamos a hacerlo primero con el A, la raíz menor. El resultado al cual debo de llegar es 1.05. Entonces, como vemos, aquí tengo lo que es el 1 y aquí vemos que puedo tomar un intervalo 1.5 por ejemplo. De aquí vemos que aquí la función es negativa y aquí la función va a ser positiva. Eso es necesario, una negativa y otra positiva. Entonces, vamos a lo que es la hoja de Excel. Aquí tengo lo que son las tres condiciones. Que sea menor que 0 FDA por FDB, negativo por positivo, es negativo menor que 0. La fórmula a utilizar, que es el método de la falsa posición, y las condiciones, que en este caso vamos a ocupar lo mismo, si es negativo, en la parte negativa, si es positivo, en la parte positiva. Y esta es la ecuación x cúbica menos 6x cuadrada más 11x menos 6.1. Y aquí, ok. Entonces, como vemos, voy a ocupar acá un valor A. Voy a ocupar el 1 porque vemos que es negativo. Acá. Y en B voy a tomar, aquí vemos que es negativo. En B voy a tomar uno positivo, que en este caso puedo tomar el 1.2, el 1.4, el 1.5, cualquiera de este intervalo. Será bueno el 1.4. Vemos que es positivo. Entonces vamos a 1.4. Y como vemos realmente es positivo. Ya antes le había metido lo que es el valor de la función. Vemos x al cubo menos 6 por x al cuadrado más 11 por x menos 6.1. Bien, aquí tengo lo que es la fórmula para calcular xm. También ya la añadí. Entonces, al realizarlo, mi primera evaluación me quedó en 1.1041. ¿Cómo quedó? Quedó positivo. Entonces lo sustituyo en la parte positiva. Aquí, este valor, y eso lo puedo desplazar solamente, el mismo. Mientras que el primero permanece igual. Ahora, en este caso, volvemos a aplicar el método de la falsa posición. Calculamos xm, que es b menos f de b por a menos b por f de a menos f de b. Solamente bajo porque ya añadí la fórmula en Excel. En este caso, me dio un valor de 1.0588. Como vemos, también quedó positivo. Entonces, perdón, aquí tenemos que evaluar este valor en la función. Al evaluarlo, me quedó como 0.0075. También quedó positivo. Entonces, como quedó positivo, lo sustituimos en la parte positiva. Aquí B es el positivo. Y aquí lo puedo igual desplazar. Mientras que el primero permanece igual. Y vuelvo a calcular x utilizando esta fórmula. B menos f de b por a menos b sobre f de a menos f de b, que ya la añadí acá. Desplazamos. Obtengo 1.0547. Bien.
y el valor de la función, es decir, este 1.0547 lo sustituimos acá, 1.0547 al cubo menos 6 por 1.0547 al cuadrado más 11 por 1.0547 menos 6.1. Al resolverlo, obtenemos otro valor positivo, pero bien, si nos damos cuenta, el valor al cual yo quería llegar era 1.0544, más o menos. Parece que ya lo estoy llegando. Entonces, de preferencia hay que calcular lo que es el... ¿Cómo calculamos el error? Como vemos, la fórmula es el valor absoluto, abs, ¿de quién? Y vemos que es la aproximación actual. Este fue el valor de x actual menos el anterior, sobre el actual, que sería este. Dejo cerrar un paréntesis y por 100%, 4.28%. Lo tengo en porcentaje para no multiplicar por 100. Entonces, en la segunda iteración tenía un error de 4.28%. Si yo desplazo, el error me llegó a 0.39. Y bien, puedo seguir aplicándolo. En este caso quedó positivo. Como es positivo, lo sustituyo en la parte positiva. 1.0547. Eso lo puedo desplazar, tiene que dar el mismo valor. 0.00654. Mientras que el primero permanece igual. Y ya que tenemos esto, calculamos el valor de x aplicando esta fórmula. B, que sería este valor, menos f de b, es decir acá, por a menos b, sobre f de a, que sería esto, menos f de b, que sería esto. Ya lo añadí en Excel. Si yo desplazo, obtengo el valor de 1.0543 y ahora ingreso este valor en la función 1.0543 al cubo menos 6 por 1.0543 al cuadrado más 11 por 1.0543 menos 6.1. El valor cada vez es más pequeño. También quedó positivo. Pero vamos a calcular cómo fue el error, que sería aproximación actual menos la anterior sobre la actual y multiplicamos por 100%. Entonces solamente puedo desplazar. Y me dio 0.03%. Y si lo seguimos aplicando, otra vez vemos que quedó positivo. Lo sustituimos en la parte positiva. Aquí puedo desplazar hacia abajo. Y este permanece igual. Al evaluar una nueva XM, llego a 1.0543 y el error se hace cada vez más pequeño. Aquí marca 0, pero si es por Excel. Si yo añado más aumentos, más decimales, más cifras significativas, vemos que el error es de 0.003%. Y si lo sigo aplicando, el error cada vez va a ser menor. A diferencia del método de bicepción, el método de falsa posición llega rápidamente al resultado. Para bicepción, en este caso, quizás hubiéramos ocupado 10 o tal vez más iteraciones. En falsa posición ocupamos 5. Pero también tenemos que tener nosotros un criterio de paro hasta qué error puede ser permisible. En este caso, si no le dice el error, ustedes pueden decirlo o explicarlo o seguir haciéndolo hasta que lleguen al resultado, pero siempre va a haber un error. Bien, ya calculamos una raíz, que en este caso fue la menor. Ahora vamos a calcular otra raíz, puede ser la mediana o puede ser la grande. Vamos a calcular la más grande.
Vamos a calcular este punto C. Vemos que mediante el software el resultado es 3.0467 aproximadamente. Entonces, para que yo pueda aplicar el método de bisección, necesito tener un valor de A y un valor de B, de tal forma que A me dé un valor de la función negativa y B me dé un valor de la función positiva. En este caso, me acerco, voy a tomar el 3. ¿Por qué? Porque en el 3 vemos que está abajo del eje X. Toca este punto, sería negativo. Y voy a tomar el 3.2 porque está arriba del eje X y toca este punto, negativo y positivo. Entonces lo sustituimos. Aquí tomo el 3 y aquí tomo el 3.2. Bien, sí me dio negativo y sí me dio positivo. Entonces, para comprobar, solamente multiplican f de A por f de B y tiene que ser menor que 0. Negativo por positivo da negativo y un número negativo es menor que 0. Entonces, ya que tenemos esto, aplicamos o encontramos el valor de xm. ¿Cómo lo voy a encontrar? En este caso sería el valor de b menos f de b, que multiplica a la diferencia de a respecto a b, sobre la diferencia de f de b respecto a f de a respecto a f de b. Entonces, al realizarlo, aquí ya lo tengo como fórmula, me dio el valor de 3.03. Si nos damos cuenta, el valor que yo quiero encontrar es 3.04. Es aproximado. Regreso a lo que es Excel. Y entonces evalúo lo que es la función. Es decir, sustituyo el 3.03 en la ecuación 3.03 al cubo menos 6 por 0.03 al cuadrado más 11 por 0.03 menos 6.1. Al realizarlo me quedó como si fuera negativo. Entonces, como es negativo, si yo multiplico a f de a por este número, xm, menos por menos da más. Y como es más, entra en el caso 2. ¿Qué voy a hacer? A va a ser igual a xm. A va a ser igual a xm. O lo mismo que decimos, como aquí es negativo, se sustituye en la parte negativa, mientras que el otro permanece igual. Y de ahí volvemos a repetir el paso 2. Vuelvo a calcular una xm mediante esta formulita. Entonces, si yo aplico esta formulita, que sería b menos f de b por la diferencia de a menos b entre f de a menos f de b. Si yo lo realizo, obtengo un nuevo valor, 3.045. Bien, ya que encontré ese valor, voy a calcular cuál es el error que he cometido, que en este caso vemos que la fórmula es el valor absoluto. ¿De quién? Sería de la aproximación actual, el actual, menos el anterior sobre el actual, que sea este. Y sería multiplicado por 100, que en este caso lo evitamos porque directamente en Excel lo coloco como si fuera un porcentaje. El error que cometí es 0.23, muy bajo. Entonces, voy a seguir aplicando otra iteración. Calculo la xm, es decir, el 3.04 lo sustituyo en la ecuación 3.0450 al cubo menos 6 por 0.4 al cuadrado más 11 por 3.04 menos 6.1. Si yo lo hago, ya está directamente en Excel, aquí lo vemos, me dio este valor. Bien, hacemos lo mismo. F de A, ¿quién es? Menos 0.019. F de xm me quedó como menos 0.03. Si yo lo multiplico menos por menos, da más. Como me dio más, ¿qué voy a hacer?
A va a ser igual a XM. A va a ser igual a XM. O como lo hemos manejado, como dio negativo, aquí vemos negativo, lo sustituimos en la parte negativa, mientras que el otro permanece igual. Y vuelvo a calcular nuevamente el valor de X. Aplico esta formulita. Si yo lo aplico, obtenemos el valor de 3.0463. Calculamos el error, que sería el valor absoluto del actual menos el anterior sobre el actual y multiplicado por 100. El error fue cada vez menor, 0.043. Vuelvo a aplicar el mismo método. Calculo el valor de xm. Este número lo sustituye en la función. Obtengo este valor. Bien, f de a es negativo. F de xm negativo. F de a por f de xm. Negativo por negativo, positivo. Y como es positivo, es mayor que 0. ¿Qué dice? A va a ser igual a xm. O como lo hemos manejado, como medio negativo, se sustituye en la parte negativa, mientras que el otro permanece igual. Bien, ya que tenemos estos dos números, vuelvo a calcular una xm. Aplico la formulita. Obtengo el valor de 3.0466. Bien, calculo el error. Llegué al error de 0.008%. Vemos que la solución es de 3.0467. 3.0466. Bueno, pero el error es muy pequeño. Y lo puedo seguir aplicando para que el error sea cada vez menor. En este caso, con 4 iteraciones, tenemos un error del 0 menor a 0.001%. Entonces, de preferencia, el método de la falsa posición nos va a ayudar para encontrar la solución más rápido que el método de bicepción. No siempre, pero en la gran mayoría de casos. Bien, ya encontramos dos raíces, A y C, la menor y la más grande. Ahora vamos a hallar la raíz intermedia, que sería B. Lo tenemos que aproximar a 1.899. Entonces tenemos que escoger un intervalo, uno positivo y uno negativo. En este caso, ese es B, aquí pasa la raíz. Entonces, vemos que en el 2 se comporta como negativo y en 1.8 es positivo. Voy a tomar esos dos valores para aplicar el método de la falsa posición. Bien, entro lo que es la tabla de Excel. A, vamos a tomarlo como el negativo. Y B, lo voy a tomar como si fuera el positivo 1.8. Bien, vemos que dio negativo, vemos que dio positivo. Comprobamos. Negativo por positivo, negativo. Y como es negativo, es menor que 0. Bien, ya que identificamos a A y a B, vamos a calcular ahora xm, un valor de x, aplicando el método de la falsa posición, cuya fórmula es esta. Sería P, que sería este, menos f de B por la diferencia de A menos B, A menos C, sobre la diferencia de entre f de A y f de B. Aquí lo añadí como fórmula. Entonces, ya que tenemos esto, lo aplicamos y nos dio como resultado 1.895. Bien, ya que lo encontramos, vamos a evaluar este punto aquí en la ecuación, 1.89
al cubo menos 6 por 1.8958 al cuadrado más 11 por 1.8958 menos 6.1. Al realizarlo, la ventaja es que ya añadí la función, me dio como 0.003. Comprobamos a cuál de las tres condiciones corresponde. F de A es negativo, F de XM es positivo. Negativo por positivo da negativo. Y como dio negativo, lo sustituimos en negativo es menor que 0. Lo sustituimos en B. B va a ser XM. Entonces, vamos para acá. XM va a ser ahora B. Y esto lo puedo desplazar. ¿O cómo lo hemos manejado? ¿Cómo me quedó la función? Positiva. Lo sustituyo en la parte positiva. Aquí quedó. Mientras que el primero permanece igual. Y bien, ya que tenemos esto, vuelvo a aplicar esta formulita que ya la tengo añadida. La desplazo. Obtengo el valor de 1.8989. Bien, ya que tengo este valor, la sustituimos en lo que es la ecuación. 1.8989 al cubo menos 6 por 1.8989 al cuadrado más 11 por 1.8989 menos 6.1. Al realizarlo, obtenemos el valor de 6.3701. Bien, en este caso hacemos esto, f de a por f de xm. F de a es negativo, f de xm es positivo. Negativo por positivo da negativo. Y como dio negativo, entonces es menor que 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? B va a ser mi nueva xm. Entonces B va a ser mi nueva xm. O como lo hemos manejado, me quedó positivo. Lo sustituyo en el positivo, mientras que el primero permanece igual. Bien, quedó igual. Ya que tengo estos valores, calculo nuevamente el valor de xm, obteniendo 1.8989. Bien, ahora voy a calcular el error. ¿Cómo calculamos el error? El valor absoluto de quién? De mi aproximación actual menos la anterior sobre la actual y multiplicada por 100. Como es porcentaje, me quedo como 0.16%. Ya evito esto, multiplicar por 100. Bien, y luego hago lo mismo con el siguiente de una vez. Valor absoluto del actual menos el anterior entre el actual y en porcentaje multiplicado por 100. Bien, como vemos, el error fue menor. Y bien, podemos seguir aplicando el método de falsa posición para disminuir el error. Por ejemplo, ya que tengo este punto, lo vuelvo a sustituir en la función. Si yo lo sustituyo, obtengo este valor, 1.31. Vemos a cuál de los tres casos corresponde. Como no me dio 0, no termina el cálculo. Quedaría en los primeros dos. Bien, f de a, negativo. F de xm positivo. Negativo por positivo, negativo, menor que 0. Por lo tanto, voy a hacer b a xm. B será mi nueva xm. O como quedó positivo, lo sustituimos en el positivo. Mientras que A sigue siendo el mismo valor y sigue siendo lo mismo. Calculamos una nueva xm. Bien, 1.8989. Y calculo otra vez el error. El error me marca 0. Pero si yo añado más decimales, más cifras significativas, 0.0001. Muy pequeño el error. Y bien, si nos damos cuenta, en GeoGebra, ¿cuánto me da? 1.899. Aquí me dio 1.8989. Ahora, si yo añado más cifras significativas, 1.8989. Entonces, vamos bien. Vemos que el método de la falsa posición me está dando el valor de la raíz. Y de manera muy rápida.
Entonces, para el método de falsa posición hay que identificar dos valores A y B, de tal forma que uno sea el negativo y que el otro sea el positivo. Aplicamos la formulita e identificamos a cuál de los tres casos corresponde y se vuelve a repetir. Cada repetición se llama iteración. Mientras más lo hagamos, más vamos a estar cerca del valor deseado. De preferencia, el intervalo tiene que ser lo más pequeño posible. Mientras más pequeño, más rápido vamos a llegar al resultado deseado. Y de preferencia es mejor ocupar un software para identificar cuáles son las raíces. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.